gusano, igual en agua. Y la última, recientemente, en susurros, los muertos. Se citó aquí y se encontraba en la Universidad Nacional. He participado en diferentes conferencias en radio, en educación, en la revista SEA y en el encuentro que se hace en Aguaslantes, en Barca, cada año. Jaguar, pero también puede significar la valentía, también puede significar el arrojo. Y hice esta primera transparencia con esta lápida que se encuentra en Teopantecuanitlan, en Guerrero, y precisamente la palabra Teopantecuanitlan, aquí está la palabra tecuani, que la terminación ni dice aquel que, cua es el verbo comer, y te quiere decir a alguien o a la gente. Y a esto es a lo que se le llamó, después que llegan los europeos, fiera. Es el nombre que recibieron animales como el puma, como el león, como el mismísimo jaguar. Entonces, por eso quise iniciar con esta ponencia. Dice que cada hombre tiene un jaguar dentro, que cada hombre es un hombre disfrazado. Es importante indicar que no es lo mismo jaguar que ocelo. Esto tiene que ver con la cuestión zoológica, tiene que ver con los aspectos del náhuatl también. Desde el punto de vista zoológico, en el caso del jaguar es pantera auca y en el caso del ocelote es Felis patalis. La palabra jaguar proviene de la lengua tupí, que es una lengua paraguaya, y es yaguara o yaguará. El jaguar en agua, ahí es cuando empieza lo que nos compete, es ocelo realmente. Jaguar en agua es ocelo. Y ocelote en agua se dijo tlaxocelo o tlalocelo. En el caso de tlaxocelo, la palabra tlaxo quiere decir mitad. Entonces, como decir mitad jaguar, a la mitad del jaguar. Y tlalocelo, que es la raíz tlal de tlali, que es tierra, entonces dice el jaguar de la tierra. Entonces, desde ahí empieza la confusión. Y en la actualidad, desgraciadamente, en el contexto náhuatl, al jaguar ya no se le dice ocelo, se le dice jaguar, justamente. Y en el caso del náhuatl se perdieron estas voces que eran las que aludían precisa y exactamente a lo que es el jaguar, a diferencia del ocelo. El jaguar en maya es balam, y lo puse en corchetes bablum porque es el chol. Entiéndase que el idioma chol es el maya clásico, es el maya más viejito, por eso quise ponerlo en chol. Y ocelote, y es como lo entendemos, que llamamos nosotros nahuatlismo, que son palabras del náhuatl que pasan al español, se dice salchiquín, que quiere decir orejas blancas. Le puse oreja blanca porque en agua las partes del cuerpo humano no tienen problema. ¿De acuerdo? Esta es una descripción muy interesante que hace Fray Bernardino de Sahagún. De paso se ha dicho que él, junto con nuestros antepasados, informantes y tlaxcuilos, los que hacían los dibujos, elaboró una magna obra que se conoce en la actualidad como Códice Florentino. Y esta es una traducción que él mismo hace acerca del jaguar, que me parece muy precisa la definición que hace Bernardino de Sahagún. Cuando llegan los españoles, al jaguar le empezaron a decir tigre, por eso lo puse ahí en el concepto de jaguar. Dice es noble y dice que es príncipe y señor de los otros animales, es alisado, recatado, no consiste en trabajo alguno y tiene mucho. Es bajo, así está escrito en el original, así lo dejé, no es falta, porque en la actualidad se ve una falta ortográfica la palabra bajo porque no se escribe con X, pero en esa época se escribía en el siglo XVI y van a encontrar otras formas más en las cuales parecen faltas ortográficas, pero que en la época era lo correcto. Continúo, dice, y corpulento, y tiene la cola larga y el pescuezo grueso, tiene la cabeza grande, las orejas son pequeñas, el hocico grueso, carnoso y corto, y de color prieto, y la nariz tiene grasienta, y tiene la cara ancha y los ojos relucientes como brasa, y tiene el pecho blanco, y como crece se va manchando, gruñe y brama sonando como trompeta. Esto es lo que dice Sahagún y me parece muy acertado. Es lo que comentábamos, cuando llegan los españoles llamaron a los
tigres, a los jaguares y a los leones, a los pumas, perdón. El jaguar ocupó, ya entra la cuestión de los saltos, que era uno de los aspectos que les importaba a los europeos, en particular a los franciscanos. Entonces, el jaguar ocupó el lugar que tiene el león a los pies de San Jerónimo. No pude encontrar la ilustración original donde viene San Jerónimo y a los pies de él está el jaguar. Y para los chapinos, que es un grupo zapoteca, el nahual mayor es el santo tigre. Ahí todavía, por ejemplo, se aprecia la influencia de la época prehispánica. Todavía se conservan muchas cosas y ya después tiene un matiz totalmente religioso y que a veces la gente ya ni se da cuenta que es de origen prehispánico. Pues el jaguar tiene una antigüedad de 3.000 años hacia atrás y lo podemos encontrar en todas las culturas antiguas. Esto solamente es una muestra, empezando con los olmecas, teotihuacanos, toltecas, mixtecas, zapotecas, los mayas, los mexicas y los tlatelolcas, por citar solamente los más sobresalientes, pero todos ellos tuvieron una gran influencia de parte del jaguar. El jaguar desde la época antigua ya reinaba antes de la aparición del sol, y el nombre de los primeros hombres creados, maya quichés, es Balam, y ya hemos dicho que es jaguar. Entonces Balam Itse y Balam Acat y Manutat y Balam, que también el nombre Balam hace referencia al jaguar. Aquí tenemos una forma melángica, que normalmente la gente le llama pantera, pero que corresponde al mismo jaguar. Se ven las manchas claramente en la cabeza. Y del lado izquierdo tenemos una ilustración que hace referencia al sol. Esta es tomada de un códice. Esta es la referencia al sol. En la Tierra del Sol, que a veces la gente le llama calendario azteca, pero que ni es calendario ni es azteca. Eso es muy importante. Entonces ahí encontramos, como está marcado en la flecha, en esta que estoy indicando, está marcado el sol jaguar que se llama Ocelotonati. Y en los 20 días que corresponde al calendario antiguo de todo Mesoamérica, aquí está el día jaguar. Ellos tienen un día exclusivamente para jaguar y dependiendo de la persona, dependiendo del día que nació la persona, iba a tener una influencia con respecto a este animal. Entonces ahí está, dice, en este primer sol, que se llama sol de jaguar, se llama 4 jaguar. Y dicen que ahí habitaban unos gigantes, habitaban en la tierra y ellos solamente se alimentaban de frutas. Pero cierta vez llegaron unos grandes jaguares. Aquí es una forma de decir jaguar plural de nada, se dice ocelo o quincuaje. Dice, se los comieron y Guayú, Potlan y Nontonati. De esta manera se acabó este sol, esta helada. Aquí está lo que habíamos visto en la transparencia o lámina anterior, nada más que aquí está en color. Entonces es uno de los 4 soles. El que estamos viviendo es el que corresponde a Nahui Ori y es el 5.º sol. Una de las edades cosmogónicas, Quetzalcóatl le da una patada de Tezcatlipoca, la figura que está aquí es de Tezcatlipoca, y ven cómo tiene su traje de jaguar. En el caso de las deidades prehispánicas, tienen advocaciones, entonces esta es una advocación de Tezcatlipoca negro. Aquí ya hay 4 Tezcatlipocas importantes, en este caso es el del norte, y aquí está bajo la advocación de Tepeyotlán, y dice que en ese momento se convierte en la osa mayor. Y es normal, no puede haber una osa mayor para la concepción prehispánica porque aquí pues, no había osos. Entonces lo que estamos presenciando aquí es la constelación que se llama la osa mayor y que para ellos corresponde a Tepeyotlán, que es una advocación del Tezcatlipoca negro. Siempre hubo o hay una rivalidad entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y eso ha sido desde muchísimos años atrás. Dice aquí, en el 14º lugar, dice Inimatlactionahui, en el 14º lugar de ese día aparece el nombre de jaguar en la veintena. Entonces aquí está el jaguar, aquí lo puse tomado de otro códice, este es del códice helado, el día jaguar, y la cuenta empieza aquí en Zipaqui, sigue Hecat, Cali, Huexpali, Coal, Miquistle, etc. y termina acá en Xochitl. Si los contamos son 20 días del calendario antiguo.
y en este caso corresponde al 14º que nos interesa y es referente al jaguar alocelo. Esto hace referencia a la creación del Sol y de la Luna y dice que cuando se creó el Sol y la Luna, allí en Teotihuacán, también se lanzaron al fuego el águila y el jaguar, y por causa de esto se manchó, se quemó o se requemó el jaguar. Dicen que por eso, después de que se crea el Sol y la Luna, ellos también se lanzan a la hoguera y eso determina que tenga él la piel manchada. Por otro lado, dice que Texisteca, que es una de las formas masculinas raras de la luna en el México prehispánico, dice que no se lanzó al fuego, como si lo hizo Nanahuatzin, y Nanahuatzin es el que posteriormente el dios pobre, el bugoso, se lanzaría al fogón ahí en Teotihuacán y saldría convertido en sol. Entonces dice que eso no tuvo así para Texisteca, que después sería la luna. Dice, sino que se metió dentro de una cueva y ahí se transformó en luna. Aquí están las referencias, aquí está como Texisteca, que es de Don Anama Leobán, perdón, y es del Códice Vaticano. Lo que hemos visto también es parte de cosmovisión, pero bueno, aquí dice como enfatizar la cosmovisión antigua, y hay varias versiones según las etnias o las culturas mesoamericanas. Dice que el jaguar se cruza con una mujer que origina las razas mesoamericanas. Otro aspecto dice que hay una relación gobernante, chamán, sacerdote, jaguar, por el poder. Su habilidad para ver de noche, estamos hablando del jaguar, está asociada con la brujería y la magia. También se dice, se cree que el felino se come al sol y a la luna en los eclipses, los muerde, y el jaguar representa también el inframundo. A diferencia del águila, que es la parte contraria, porque siempre se habla de aspectos duales, hace referencia al sol, el águila. Y aquí tenemos una representación del sol del inframundo en un escudo con piel de jaguar. Este es Maya. El primer ícono jaguar entre los olmecas fue entre 1250 a 400 a.C. Eso es muy importante. A veces la gente tiene la idea de que gracias a los españoles hubo un cambio favorable para nosotros, que nos dieron idioma, que nos dieron religión, pues estábamos bien, peleándonos entre nosotros, pero bien, como ocurre con los hermanos, hay peleas, pero estábamos bien. Esta es una muestra del jaguar en los códices. Se pudo haber hecho una ponencia exclusivamente aludiendo a este tema. Y aquí se encuentra, por ejemplo, el jaguar, pero como la vocación del Tezcatlipoca negro, que en este caso se llama Tepeyolotl. O también se puede decir agua Tepeyolotl, que quiere decir el corazón del monte. Él es el señor de los animales, es el eco, es el trueno, es el máximo animal. Y no estaban de todo errados, porque en el caso del jaguar, como sabemos biológicamente, él está en la cúspide de la cadena alimenticia. O sea, está perfecto. Aquí tenemos otro jaguar y está sentado en un, en agua se llama un ipali, como decir un asiento. Y aquí está otra manifestación de Tepeyolotl. Este otro códice, que es el Oman o Aumín, hace referencia a los días del Tonalama, algo así como una especie de carta astral de la usanza antigua. Este otro, que es el códice Cosby, otra representación más del mismo Tepeyolotl y del mismo jaguar, esta del códice borbónico. Aquí, por ejemplo, está justamente frente a Quetzalcóatl. Aquí está con Quetzalcóatl y aquí está Tepeyolotl. Podemos decir de igual manera que aquí está Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, podemos decir que aquí está Tepeyolotl y Ejecatl. Viene siendo lo mismo en la concepción antigua. Este otro que hace referencia al códice Freyurbano Maya, que también le llaman el códice de los colchicas, y aquí tenemos un jaguar en un templo utilizado como ofrenda. Y este otro que representa del códice Goya, el manto nocturno. Para ellos las manchas de su piel era el manto estelar nocturno. Esta lámina, que es de la matrícula de los tributos, ya es un documento colonial. Y aquí, por ejemplo, lo importante es que pedían, como lo pueden ver en la exposición aquí afuera,
pedían pieles completas de jaguar, como la que vemos aquí en exposición saliendo de esta sala. Y aquí están pidiendo, por ejemplo, es el numeral 20 en el contexto de los nahuas, que variaba, por ejemplo, para los mayas. Entonces aquí pedían 20 pieles de jaguar completitas. Después vamos a ver una definición que hace Sosomo en la Crónica Mexicana, y es precisa la definición que hace. Luego tenemos aquí otra piel para indicar que son otras 20 pieles completitas. Del lado izquierdo, nada más como referencia, aparecen los pueblos tributarios. Aquí está, por ejemplo, Xoconochco, Ayotlan, Coyohuacan, aquí está Mapachtepec, aquí está Mazatlán, aquí está Huitzlan. Estos son los pueblos tributarios, y esto es lo que ellos tenían que aportar como pago a Mexico-Tenochtitlan. Nada más tenían 368 pueblos tributarios, nada más, y todos pagaban. Y cuando no pagaban, por ejemplo, Chalco se revela 3 veces, pues se hacían unas comitivas, invitaban a Tlacopan, que hoy está Cuba, invitaban a Texcoco e iban con los morosos, digamos. El jaguar en las deidades es una multiplicidad de formas, y aquí, por ejemplo, tenemos el dios jaguar del inframundo. Cuando llegan los españoles decían que estos eran diablos, y ahí en parte esto les dio la pauta a los españoles para decir que ellos tenían pacto con el diablo. Es una representación de uno de los pocos códices que quedan de los mayas, que nada más son 3. Los demás, Fray Diego de Landa fue el que los quemó en la zona de Yucatán. Esta es una representación de un guay. Guay en maya es como decir en náhuatl, su nahual. Es un nahual, entonces está representado por la piel, porque es un animal nocturno. Como tiene buena vista, está asociado a la... Pues decimos brujería, pero eso es la forma en que deberíamos decirlo, nada más como referencia. Y aquí también es interesante que la forma dual que indicaba en su momento, y en la parte del vientre tiene la representación de un sol. Entonces aquí está haciendo referencia a la noche y al día. Y otra forma que quise poner similar es otro nahual, pero dicho en maya, que se dice guay y con piel de jaguar. Aquí está la forma manchada. Aquí hace referencia a los amanteca, que es la gente de Tenochtitlan que se dedicaba a trabajar la pluma. Hacían como mosaicos utilizando solamente plumas de aves. Y esta deidad en el contexto náhuatl se llama Mapilocelo, que quiere decir 5 jaguar, y era como su dios, su deidad de los que trabajaban la pluma. Este es la representación de Animi, que es como decir el dios de la casa, y también representado por el máximo animal, que en este caso es el jaguar. Luego tenemos a Xochiquetzal, que es la diosa del amor y también de las Apianime, y es como decir las alegradoras, y que Salud tradujo de otra forma que no puedo decir aquí, pero ya se nos ¿sí lo puedo decir? Sí. No, mira, ya está bien. Luego aquí tenemos otra deidad, que es la Solseo, que es como decir la diosa de la inmundicia, y tiene como... ella es patrona del día jaguar. Ese día es... todos los días son importantes, pero en particular este está asociado, siempre hay una relación de uno de los días, en este caso jaguar, con la Solteo. Es como decir un ángel de la guarda, para que se entienda. Pero no había ángeles, había diálogo con los. Y luego tenemos a Xochipilli, y aquí lo puse, y aquí está representado con su día, que es Uno Flor. Él también se llama Xochipilli, pero por otro nombre es Se Xochi, que quiere decir Uno Flor, y está sentado en su estrado de piel de jaguar. Lo que les comentaba, que puede ser Tepeyolojki. Aquí la palabra Yolojki en náhuatl es corazón, que realmente no dice corazón, sino dice es el que tiene el movimiento. Y pues, también es muy adecuado porque es el único órgano que es totalmente independiente y tiene la raíz tepe de tepes, que es cerro. Entonces el náhuatl se estructura, se entiende, se traduce de derecha a izquierda, entonces dice corazón del monte. Como habíamos dicho, es el eco. Aquí se nota de las representaciones como Tepeyolojki o Tepeyolo, y es lo que encontramos en el códice Feyer Bari Maya, que lo he usado en otras ponencias para mis clases de náhuatl. Es una cueva,
y de ahí sale un jaguar. Entonces, según Durán, que fue un dominico que escribió una obra referente a la parte central, al altiplano central, la Tenochtitlan, él dice que Quetzalcóatl abrió con su sola palabra un gran monte y se metió por allí, y así se transformó en Tepeyoc. Eso dice la leyenda, por eso dice el mito. Todas las cosas, hablo de cosas inanimadas, y todos los seres vivos en el contexto antiguo mexicano tienen un nombre calendárico. En este caso, Tepeyoc, aparte de ser Tezcatlipoca Negro, aparte de ser el mismo Tepeyoloctli, tiene como nombre calendárico que es 5 y 3, es 8 jaguar. Ese es su nombre calendárico, es el día que él nace, exacto. Tepeyoloctli, como habíamos comentado también, es una advocación de Yayautli Tezcatlipoca, donde la palabra Yayautli en algo es como decir negro, entonces es el Tezcatlipoca negro. Lo vamos a distinguir porque tiene ese antifaz a la altura de la nariz y uno de sus pies no está de manera humana, digamos, sino que lo suple un espejo. Por eso se llama espejo humeante, o así se traduce. Oca es humear y Tezcat es espejo. Es como decir, el humear del espejo. Y si se dan ustedes cuenta, aquí en su misma pata tiene el día jaguar. Aquí está representado el día jaguar. Y hay otros días, por ejemplo, aquí está Cuetzpali, que hace referencia a los genitales y que es la lagartija. Está Zipacli, que es como decir caimán. Está Ejecat. Está Tepat, que es terrenal. Está Xochitl. Está Acat, que es carrizo o caña. Está Tochtli, que es conejo, etc. Son 20 días en total. Aquí está Mixqui. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué tenía esas motitas amarillas y rojas. Es para indicar el estado de descomposición de la carne. Por eso tiene esas motitas amarillas y rojas. Otro de ellos, hay 4 Tezcatlipocas, uno por cada región del universo. El que hemos estado viendo hasta hace un momento es el Tezcatlipoca Negro, que es Yayautli Tezcatlipoca y corresponde al norte. En este caso es Tlatlauhqui, quiere decir rojo. Entonces es el Tezcatlipoca rojo, que pertenece al oriente, y tiene otros nombres. Por ejemplo, también se llama Xipetotec, que a veces la gente dice Xipetotec, debe ser Xipetotec. Y también es Camaxtli. Entre los tlaxcaltecas lo tienen como deidad, o lo tenían como deidad, pero le llamaban Camaxtli, que era un representante de la casa, pero con Z. Y él tiene como su nombre tonalámico, como su día de nacimiento 1, aquí está el numeral 1, a la usanza mexica, 1 jaguar. Entonces aquí dice C o celo, y tona C o celo. Su día es 1 jaguar, y su asiento mismo también está representado con las manchas, con la piel del jaguar. Tlaloc es otra deidad que hace referencia a la lluvia, es el señor del trueno, es el señor de la agricultura, y siendo el señor del trueno y del relámpago, pues también es jaguar. Entonces, él tiene como nombre calendárico el 9 jaguar. Aquí está, así se colocaba atrás de la nuca el nombre que le correspondía. Y observen cómo también tiene su asiento con respaldo, que no cualquiera usaba en la época antigua, un asiento con respaldo, pero también representado por jaguar. Esto corresponde a la cuenta de los antiguos mexicanos, pero esta hace referencia a los 260 días que en el contexto náhuatl se dice Intonalama, que quiere decir, el Tonalpohualli, que quiere decir la cuenta de los días. Entonces, esta tabla donde aquí aparecen los nombres, ya quitamos los vivos, ese es el orden en que aparecen, y son 20, y aquí estoy marcando, enfatizando en el caso del jaguar, y él va a tener día 1, 8, 2, 9, 3, de esta manera, y en total van a ser 13, y lo mismo va a ocurrir para los demás días, pero en este caso va a ser importante el océano. Y con esto ellos podían saber en qué día nacía una persona, cualquiera que fuera su día. Son 260 combinaciones. Y este conteo, que es el Tonalpohualli, que empieza igualito que el Xupohualli, que quiere decir la cuenta de los años, que empiezan siempre en el día Cecipacli, que es uno caimán, y siempre empiezan en la veintena Axcahualo, que quiere decir lo que dejan las aguas, y siempre en el año Cetochtli, que quiere decir uno conejo.
52 años para llegar otra vez al mismo inicio. Y eso en agua se llama Shemolpili, que quiere decir un atado de años, son 52 años. Cuando esto corresponde al doble, en el contexto náhuatl se le llama Inhuehuetilistli, que quiere decir una ancianidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Parte de la antroponía mexica en particular, se dice que Ocelopan fue uno de los hijos de Moctezuma y Huicamina. Quizás a ustedes les parezca raro que yo diga Moctezuma, puede ser Moctezuma o Montezuma, se tergiversó mucho esta palabra. Y por otro lado tenemos que Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, mandó a aprender a una persona que era nahual, lo mandaron a España, pero cuando llegan allá, parte del mito y la historia y todo eso, él desaparece. Entonces decían que era normal, porque él siendo nahual, pues no se iba a dejar apresar tan fácilmente. Otro de ellos es Ocelotzin Tlacatecuhtli, hijo menor de Xicoctenca, que fue uno de los 4 hijos de Tlaxcala. En Tlaxcala tenían un tipo de gobierno de Trapartita, entonces era uno de ellos, y este pidió a Cortés aliarse con ellos. Ya ven, hay algún que se ve aquí, ¿no? Ya ven cómo son. Y luego tenemos Oxoloxochitzin, que es hija de Pinahuitzin, y hijo de Tezosomo, el viejo de Azcapotzalco. Entonces la flor que conocemos como Oceloxochitl, este organismo sirvió de nombre para algunas personalidades. Aquí dice San Quintonqui, Nezahualpilli, Nahuatl, y dice, aunque Nezahualcóyotl era muy pequeñito, aquí está el nombre de Nezahualpilli, aunque Nezahualpilli, era muy pequeñito, ella era nahuatl desde niño. Dicen nuestros antepasados que cuando las mujeres están embarazadas y sienten que su hijo se les esconde, si no lo sienten en el vientre, es que va a tener esa capacidad de ser un abuelo. Y eso nada más era de verdad, no era que yo quiero ser y ya podía hacerse. Luego tenemos Ocelotlapan, que fue quinto señor de Tultitlan, que son pueblos muy viejitos. Por otro lado, aquí tenemos, ¿qué pasó? Tenemos Ocelopan, que es como decir bandera de jaguar, y aquí está su nombre escrito. Aquí dice Ocelopan, fue guía, dice Teyacán, el que toma nariz por los mexicas, o sea, el que va adelante, el que es guía de ellos. Un poco de antroponía maya y mixteca. Aquí tenemos su escudo jaguar 2 y su esposa en la parte de Chiapas. Este grifo hermosísimo, que se llama Can Balam. En maya, Can quiere decir serpiente y Balam, como ya habíamos dicho, es jaguar. Entonces dice serpiente jaguar que gobernó Palenque. Este que apenas lo encontré, bueno, me lo pasó, no sé si vino, bueno, me lo pasaron apenas, y este tiene aquí su glifo aludiendo al jaguar, y es un gran señor de la Mixteca. Este es el Códice Becker. Y este que es famosísimo, que es Ocho Venado, garra de jaguar. Este casi cualquier persona lo conoce, pero este no. Y este también es de la Mixteca. Tenemos este otro que es Pene Jaguar. Pudiera ser raro para nosotros que alguien se llamara así, pero esos eran los nombres que utilizaban. Y aquí está representado el pene, y aquí está el jaguar. Entonces, él se llamó Pene Jaguar y gobernó Yaxchilán en Chiapas. Este otro gobernante, que es Pájaro Jaguar, aquí está el pájaro y aquí está el jaguar completo, está completito el jaguar, pero es el tercero, y gobierna también Yaxchilán, Chiapas, y una gobernante en la parte de Belice, y es la señora Cachorro de Jaguar, esposa del señor de Naranjo, que era otra comunidad prehispánica de origen maya. Nombres del lugar en el contexto antiguo. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de Ocelotepe, que sería la C indica lugar, Tepe cerro, Ocelo de Zahualco dice el lugar del cerro del jaguar en la parte de Veracruz y después en Mendoza. Este que es el códice Inundal, que es mixteco, pero aquí es diferente el PIB, pero dice lo mismo, Ocelotepe. Este otro está en la matrícula de los tributos, es Tecualoyan, y que se diría como el lugar donde es comida la gente, o el lugar donde la fiera, en este caso el jaguar, se come a la gente. Otra forma para decir jaguar es esta, Tecuani. Por eso afuera aparecen formas ya tergiversadas en función del español, llaman tecuanis, o incluso
desvirtúa más y dice tejuanes. La palabra original náhuatl es tejuani, como decir piedra. Esta otra forma de Ocelotepe Veracruz, pero de otro códice que se llama lienzo de Tuxpan. Digo Tuxpan porque así se dice ahora. En náhuatl no debe decirse, por ejemplo, con X sería con Che, que sería Tuxpan o Tochpan. Este otro que es Ocelotepe, que en mixteco se dice Yucu, Puñé, quién sabe si así se pronuncia, no sé mixteco. Y este otro hace referencia no solamente al nombre del lugar, sino también a su nombre calendario. Y aquí se aparece como jaguar rojo y también es de tipo mixteco, de origen mixteco. La importancia que tiene el jaguar para los gobernantes, para los comerciantes, que de hecho ninguna persona que no fuera de la nobleza o guerreros puede usar este tipo de vestimenta. Aquí se ve representado en Bonampak, que por cierto la palabra Bonampak es una palabra inventada por los historiadores contemporáneos y quiere decir lugar de pinturas. Entonces aquí tenemos a los grandes gobernantes, aquí está escrito todo lo que está sucediendo aquí en esta escena, pero nada más para que vean ustedes la importancia que tiene la vestimenta del jaguar. Los asientos que también vamos a ver en un momento. El jaguar asociado a las deidades, al hombre, al poder, al gobierno, la fertilidad, al señor de los animales. Este es parte de un mural de Tetitla en Teotihuacán. Esto asociado a la fertilidad del jaguar con la mazorca del maíz. Este es un asiento. Estas son incrustaciones de turquesa y se llama Tlatlauhioceloipali, que es como decir un asiento de jaguar, pero rojo. Y este está en Chiapas. Y este Oceloteo, que es como decir un dios jaguar, en San Lorenzo Tenochtitlan, en la parte de Veracruz. Parte de un mural, el trono de jaguar con un personaje. Aquí está el jaguar representado y aquí está el personaje encima de él. Ellos creían que el animal le transfería o le confería las características de arrojo, de valentía, por eso usaban este tipo de asientos. Estos son raros también, se conocen como vasos códice y se extiende ya con las técnicas actuales, se puede hacer una imagen y se puede desplegar. Y aquí tenemos el jaguar que es sacrificado, aquí está, y un prisionero también. Esta ilustración o este códice, este vaso códice es muy antiguo. Aquí, por ejemplo, se aprecia un sacrificio humano y a veces la gente ha dicho que no hubo sacrificios humanos, entonces esto sería una prueba y sería un buen tema también a discutir entre la gente que dice que no hubo. Yo decía también que no había, después de leer algo, de leer un poquito y ver estas evidencias. Son las evidencias pictográficas y las evidencias arqueológicas las que nos dicen si hubo o no hubo. La historia puede fallar, pero esas serían las evidencias. Este es un poncheca, que es como decir un mercader con disfraz de nahuatl que se encuentra en Cacaxtla. Creo que ya no existe esta parte del mundo, creo que ya desapareció. Pues. Es que al gobierno realmente no le interesa esto, ¿no? Miren qué preciosa tumba. Dice en Huachactún y Caninalcuyú, en Guatemala y en Apunjá. En Belice muestran que los reyes mayas eran enterrados con pieles, garras y colmillos de jaguar. Por lo mismo, ¿verdad? Para que le dieran una cierta protección. Uno de los gobernantes mayas antiguos en Copán, en Honduras, él sacrificó 15 jaguares, uno por cada uno de sus antecesores, representando el poder y la realeza. Entonces, cada uno de ellos estaba representando un jaguar e hizo esta ceremonia. Esto ya es de los mexicas, de la crónica mexicana, y hace referencia al ascenso del poder. En este caso, hace referencia a Tizo, que la gente dice Tizo, puede decir Tizo, y dice Tizocicalci de Tenochtitlan en los siguientes términos. Dice, luego lo asientan en un estrado de un gran cuero de tigre. Lo digo así porque está escrito, adobado, escrito como estatal,
con cabeza, pies y manos, los ojos de unos espejuelos, abiertas la boca con unos dientes muy limpios y uñas, que parecía naturalmente vivo, y asimismo la silla, que era de un cuero de tigre bajo al uso antiguo. Entonces aquí está el glifo del piso y aquí está su asiento con lo que hacía o lo identificaba como gran señor, como gobernante. De paso, es importante indicar en el contexto náhuatl, para decir valiente se dice Incuautli Pinocelo, que literalmente dice el águila, el jaguar, pero quiere decir el hombre valiente. Más adelante, en la misma crónica mexicana, dice: llevando a hacer oración y sacrificio al templo alto de Huitzilopochtli, y con lo que se punzó en los molledos, fue un hueso de tigre muy agudo, que significa ser esforzado, ser animoso. Es una representación del templo mayor que aquí hace referencia al mismo piso, nada más que aquí es otro códice. Este hace referencia al códice Tebeliano Remensis. Este es otro. Esto es importante gramaticalmente porque la palabra ocelo es la única que existe en el contexto náhuatl y tiene 4 formas para crear su plural. Gramaticalmente es muy importante. Puede decirse ocelo, ocelo, ocelomin, ocelotin. Otros referentes de la crónica mexicana, que no es igual que la crónica mexicana, aunque es el mismo autor, son diferentes temas. Y dice algunas cosas como esta: los embajadores mexicas o de cualquier otra región eran muy bien atendidos, y además de la comida, el cacao, las flores y mantas ricas incluían esteras galanas pintadas y asentaderos de cueros de tigre y estrados de la UNESCO. Así hablaban del siglo XVI. Es la forma de hablar del español del siglo XVI. Otra forma dice: a Tlalhuicole, guerrero connotado tlaxcalteca, Moctezuma, Xocoyotzin, manda le den de vestir todo tiguereado como valiente soldado que era, toda su vestimenta. Dice Alvarado de Sosomo, que es el autor de esta obra, de los preparativos de los guerreros mexicas. Dice: y todos los más de ellos armados y con fuertes cuernos de tigres. Otra, le dan a los Yoquincinco, en la zona de Oaxaca, de Guerrero, y mantas de color de cuero de tigre, con las más labores que llaman ocelotlimagi, que es algo similar a eso. Ocelotlimagi es como si una manta hecha completamente de piel de jaguar. En el templo mayor se encontraron una gran cantidad de animales ofrendados, y entre ellos los esqueletos completos de jaguares. El jaguar en la arquitectura, como está asociado al poder, está asociado a las autoridades, aparece en muchos templos de la parte de los mayas, como en Izá, y aquí podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos. El jaguar está aquí en la parte baja, en la parte basal, y aquí lo puse un poquito aumentado para que se pueda apreciar. El Tikal es el templo del gran jaguar. Este es el nombre original de Guatemala. Guatemala es palabra náhuatl, y el nombre original debe ser Cuauhtémoc, que es como decir el lugar en el montículo de leña. Ya la ley náhuatl existe, pero fue por influencia del español. Este otro, ese jaguar está caminando, y esto hace referencia a la cultura tolteca. El Uxmal, un jaguar bicéfalo, en el palacio del gobernador. Una gran cantidad de utensilios, haciendo referencia al jaguar. Es como para hacer una ofrenda, es una chocolatera. Aquí tiene representado la piel de jaguar. Le llaman, curiosamente, no le llaman Cuauhxical, y es como decir la jícara del águila, pero yo no le llamaría Cuauhxical, yo le llamaría Oceloxical, pero así tiene los 500, 600 años. Esta es una representación de un códice maya que se dice Cubún, y está cubierto de piel de jaguar. Esta es una pata de jaguar para quemar copal. Esta es reciente, hecha con Shakira, es una flauta, es una de las vasijas, indicando solamente la huella que deja la garra del jaguar. Es una ofrenda de jaguar, y este es un día jaguar de otro códice más. Es mucha la persistencia en el caso del jaguar, y se dice que es progenitor y fundador de los choles, que, como dije hace unos minutos, es la
la lengua o la etnia más vieja desde el punto de vista maya de la lengua. Los lacañones actuales le llaman pelo de jaguar al puro, no sé por qué sea la relación. El Señor del Fuego fue el primero que cazó un jaguar, por eso los lacañones lo cazan y por eso los jaguares temen al fuego. Los popolocas actuales de Veracruz designan con la misma palabra al sexo femenino y al jaguar, y yo no sé si sea por fertilidad, migración, cueva, vagina. Esta es una ceremonia que se hace en Citlala. Yo escribí Citlala, la forma antigua, la gente en la actualidad lo escribe con Z, sin H, con una sola L en Guerrero. Y se celebra la Tigrada en la fiesta de la Santa Cruz, que corresponde al 2 y 3 de mayo, más o menos, para obtención de lluvia, la relación fertilidad, maíz. Y es muy interesante cuando llegan los europeos que la gente de Citlala haya querido como santo patrón a San Nicolás de Tolentino. Y todo tiene una relación, porque San Nicolás de Tolentino dice que cuando oraba o cuando estaba resguardado en sus habitaciones, siempre aparecía una estrella encima de su recinto. Y si nosotros nos damos cuenta, Citlala quiere decir lugar de estrellas. Entonces, en este caso, le pusieron ya la gente de Citlala, en vez del hábito original europeo, porque él es italiano, le pusieron su túnica con estrellas para simbolizar a Citlala como lugar. Pero no solamente eso, sino que la vocación principal que tenían ellos era el jaguar. Entonces, la relación jaguar, estrellas, Citlala y a Tolentino, porque tiene asociación con estrellas. No es casual que lo hayan escogido. Y así ocurre con todos los lugares donde hay un santo, tiene que ver con alguna cuestión prehispánica. Y aquí tenemos al mismo Tezcatlipoca negro, pero como versión de Peyoloctli. También tienen ellos una fiesta que le llaman el náhuatl de Pancalaquis, que no lo traducen, pero bueno, podemos saber que dice la entrada a la iglesia. Y esto hace referencia cuando ellos bajan el Teponaztli, porque dicen que este Teponaztli está representando la voz del jaguar, la voz del trueno, pero también la voz de Dios. Ahí ya se aprecia muy bien la cuestión del sincretismo. Dice aquí, en la máscara de los tecuanes, que es lo que ahora se utiliza y que en agua debe ser tecuani, que son fieras, y se convergen las estrellas de la vestimenta de San Nicolás de Tolentino. La estrella de la mañana, que es Venus, que en agua se llama la Tezcatlipoca, y allá un Tezcatlipoca, que es el Tezcatlipoca negro, y quizá como Tepeyoloctli, porque sus manchas hacen referencia a las estrellas. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar al Quetzalcóatl, versión ejeca, y de él se desdobla la Tezcatlipoca. Aquí está la representación del Lucero de la Mañana, y aquí está su collar, que se llama en agua Coscaejeca, que quiere decir el collar del bien. Y aquí está otra forma del Tezcatlipoca negro. Aquí se ve perfectamente la modificación de su piel en espejo humano. Esto apareció en bueno, no las ilustraciones, sino lo que dice aquí, una relación en el día 15 de septiembre de 2008. Nada más saqué algunas notas y esas son ideas así como que yo estoy suponiendo. Esta fue una increíble investigadora, la señora Lila Shell, no sé si ya falleció, donde dice que los mayas yucatecos y los totonacos lo llaman al jaguar, estrella jaguar. Él posee ojos nocturnos, que son sus estrellas. También se ha dicho que la piel, como aquí se ha indicado. Y eso es del códice Nuta, que es un códice con la relación de la noche con la misma piel de jaguar. Y este investigador dice que la constelación de Capricornio, entre los mayas, es identificada como el remero jaguar, que conduce por el cielo a ese conjunto de estrellas que corresponde justamente a la Vía Láctea. Esto lo encontraron apenas en el 2002, y es como un reservorio de agua en la parte de Tlatelolco, y aquí está el jaguar, nada más que no lo pude hacer. Una persona que me ayuda, que es técnico en este pero no pudo hacer más grande. Entonces, pues, lo tuve que hacer de esta manera para que se notara. Este jaguar que está representado aquí aparece dentro de esa pileta en la parte del Tlatelolco que abastecía a la ciudad y que es de origen prehispánico. El jaguar en la poesía, una parte pues mínima. Lo que está aquí a la derecha lo puse por línea, traté de poner lo más
relacionado posible, a veces no se puede porque cambia el orden de las palabras. Entonces, lo que aparece acá es lo que yo voy a leer aquí. Dice: Iguauki Yapitizca, Inocero Chocatica, Inopilsi, Macuimalinali, Sanyo Campopla, La Pala, Yequiauchigua y Mexica. Y es lo que está. Luego dice: San Notoyapitza, San Joseloacaquis, San Oncuauzatzipija. Y es lo que aparece de este lado. Parece ser que esta persona, que es Macuimalinal, que quiere decir 5 o hierba, pudo haber sido uno de los hijos de Abuizo, que a su vez fue gobernante de Tenochtitlan. Otros fragmentos que están aquí, dice Tiquimona Nahuitis Intertiguan, Tetetus Inicuau Inocero, lo que está acá. Cuidas a deleitar a los príncipes, a los grandes señores águilas, jaguares. Dan Calicha, José lo huevo, con manto. Dice: ¿dónde está su casa de él? Se dispersará el tambor del jaguar. Mosheloa Yuchalca, Moneloa Yeonca, Nanmoloya, Sequilla Pauque, Ocelo, Sequilla Mexica, Apolo, Tepaneca, Mochiwa Yuchalca. Dice: se dispersa el de Chalco, se agitan allá en Almoloya algunas águilas y jaguares, algunos mexicanos, acolvas, tepanecas, se lo hicieron a los chalcas. Son muy largos, muy largos, solamente donde era más representativo. Aquí es un canto de Nezahualcóyotl con el cual saluda a Moctezuma y Camina, que fue el primer Moctezuma II cuando éste estaba enfermo, y así le dice: Cuauqui o Pipitzitca, Ocero Nanazca, Mexico Nica, el águila grazna, el jaguar ruge, aquí es México. Este otro canto que se hizo a la muerte de Tlacahuepan durante la guerra de Oxolcinco, que parece ser que fue hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Este es el segundo Moctezuma. Lo dice: pintado de tigre está tu canto, águila que se estremece es tu ropa. Aquí debería estar escrito jaguar, pero ya se acuñó cuando llegan los españoles y ya no hubo nada de cambiar. Aquí está la estela de las águilas, aquí está la estela de los tigres. Entonces aquí diría Coaupecla, Ono, Inocelopecla y Manu. Todos les decimos porque es un largo instrumento. Y ya casi terminamos. Esto hace referencia a la música de eso de Bolochón, creo que lo habían presentado algo de esto en otra ponencia. ¿Sí? Y es el animal jaguar. Originalmente está en Tzotzil, pero en español corresponde a esto. Nótese la forma anual que tienen en todas las etnias mesoamericanas, es una característica de la cultura mesoamericana. Y dice: animal jaguar del cielo, animal jaguar de la tierra, patrón del cielo, patrón de la tierra. Está la realidad. Sus patas son cojas, no se han visto cómo camina el jaguar, da la impresión que está cojo, no que realmente lo sea. Animal jaguar, tus patas son largas, animal jaguar, tus bigotes son espinosos, animal jaguar. Tus bigotes son largos, animal jaguar. Levántate, padre, levántate, madre. Párate, padre, párate, madre. Llévate, padre, llévate, madre. Sus pasos hacen referencia a la Oceloxochitl, que es nombre científico o botánico, que parece que corresponde a la actividad pavónica. Ya esta es casi, bueno, la penúltima lámina, y dice Ocelomayate de Cutzimilqui, que es como así: los venerables y distinguidos nobles señores mayas jaguares. Aquí es de otro paso, como dice que nuevamente el uso del jaguar en el poder de la realeza. Este no tiene ninguna explicación, por eso lo puse como parte casi terminal. Y dice, para finalizar: Amo chiquito mostra, viejita y nocelo mitsuigas. Esto originalmente se dice entre los lacandones, y dice: no digas mañana, porque si no el ocelo te va a llevar. Y es como si no dejes para mañana lo que puedes hacer. Y eso es todo. Nada más una. Dos cosas: ¿estuvo muy bien o estuvo muy mal? Está muy bien. ¿Sí, verdad?
mucho la diosa de las inmundicias con los partos. Claro. ¿Sí? Y los Xochitl, bueno, siempre los consideraban los dos amigos como el dios joven de las flores, el dios de las flores. Pero no recuerdo qué dijiste, no me interesaría conocer exactamente la relación que tiene con el ocelote para poderlo explicar. Sí, bueno, es que el ocelote, Edith, es el señor de la noche. Ajá. Realmente todas las deidades prehispánicas están asociadas entre sí, no están separadas, tienen que ver algo. Y en este caso, Tlazolteotl, que es la diosa de las inmundicias, también es la diosa luna. Y ella tiene 4 hermanas, son las 4 fases. Como ella es nocturna y el jaguar es nocturno, esa es la relación. Entonces siempre tienen que ver. Entonces también Tlazolteotl es una diosa puede tener varias significaciones, sí. no nada más una. Sí, es más o menos lo que ocurre en la actualidad con la Virgen María. O sea, la Virgen de Guadalupe, la Aparecida de Brasil, es la misma María, pero bajo otras circunstancias. Y yo siempre les digo a los alumnos que es como lo que ocurre en este caso contigo. Aquí vienes como una persona a presenciar la ponencia, pero tú si estás en el herbario ya te conocen de otra forma. Si estás en tu casa no eres ni la del herbario ni la que estuvo aquí, sino eres la hija. Y si estás con el esposo, pues tendrás otra función, pero es la misma en ti. Pues más o menos así ocurre con las deidades prehispánicas. Xochipilli, pues es el señor, entre otras cosas, es el señor del amor, y por ahí también pudiera ser la relación con el parto. Es el señor de la música, es el señor de la lujuria también, y de los pueblos, de todos los pueblos. Y él mismo es huehuecoyo, que quiere decir coyote viejo, y él es uno mismo. Para que se pudiera entender de manera general ahorita, podría yo decir que el dios generador es Ometeo, y todo sale de él y todo regresa. Entonces van haciendo como cadenas. Él da origen a Tonacatecutli y Tonacacigua, que es una pareja dual, y ellos dan origen a otras 2 divinidades que a su vez tienen 4 hijos, y esos 4 hijos son los 4 Tezcatlipocas, y a partir de eso se crea el tiempo y el espacio, los 4 rumbos del universo, y de ellos se generan todos los demás. Se puede hablar, por ejemplo, de dioses mayores, de dioses menores. Hay una ponencia que me parece interesante que se llama Teogonía Náhuatl, quizá valdría la pena verla, y ya no tendría que ver mucho con cuestiones ni de zoología ni de botánica. Estefanía. Es que. ¿Cómo te llamas, verdad? Estefanía. ¿Y a qué te dedicas? Estudio biología en el taller. Ah, bien, sí. No, decías que el tiempo, o sea, lo que se estudia, o sea, se termina el ciclo en 52 años, ¿no? Y más o menos se puede comparar así al tiempo que estamos viviendo, o sea, ¿cuántos años sería? Sí. Mira, ellos tienen un calendario que se llama Shu'ama, que quiere decir el libro de los años. Y estos eran, cada uno de esos años estaba constituido por 18 veintenas. Entonces, no había meses de 30, ni de 31, ni 28, nada de eso. Todos eran de 20, 10. Si tú multiplicas 18 por 20, ¿cuánto obtenemos? 360, ¿de acuerdo? Y se le agregan 5 días más que en náhuatl se llaman el Montevi, que eran los días que completaban. Entonces es idéntico. De hecho, comparado con la reforma que hicieron en la iglesia en el siglo XIX, el calendario antiguo mexicano, maya, es más exacto que el del siglo XIX. No lo puedes comparar con el moderno, porque el moderno es más exacto, pero el prehispánico está súper bien. Entonces es casi equivalente. Aunque no había enero, febrero, ni había lunes, martes, miércoles, era equivalente. Podemos hablar también de la numeración. Aunque la numeración era bimesimal, puedes decir la cifra que tú quieras. En náhuatl, en maya, en ese. Entonces sí es equivalente. Sí corresponde. ¿Alguna otra pregunta? Yo, compañero. Que estamos en audio del digo, la era. Yo dije que eran 5 soles en la cuestión de 4. Porque antes hubo
4 edades, y todas las edades antiguas se van a llamar Navi, porque hacen referencia a los 4 grupos, pero todas van a ser Navi. Entonces está, por ejemplo, Navi Ocelo, que sería 4 Jaguar, y así todas las demás. Entonces, esta quinta edad que supuestamente estamos viviendo también es Navi, aunque le corresponda por orden quinto. Pues es el quinto sol, pero como era, es Navi hoy. Y por ahí andan unos grupos diciendo que viene el sexto sol y le pusieron a esa edad que ellos están inventando porque no hay una base para decir que existe un sexto sol. Cuando llegaron los españoles esto se acabó y le pusieron Nahui Cuautli para decir 4 águilas, porque todos tienen que tener 4, y en este caso sería el sexto sol y la era o la edad es 4. Entonces nada más por llamarle de alguna manera. ¿Sí? Tengo 2 cuestiones. Una es, ¿podría hablar un poco más acerca de la relación entre la figura del águila y del jaguar, por un lado, y por otro, ¿nos podría hablar un poco acerca de la relación que existe entre los actuales lacandones con el jaguar? Bueno, pues la primera sí, porque yo básicamente mi área es la zona del altiplano. En el caso de los lacandones, pues no sabría a ciencia cierta. Esto más bien para dar un panorama general, pero respondiendo al primer cuestionamiento, dicen que los dioses se reúnen en Teotihuacán y hay 2 deidades importantes, una que es Texistecas, que es el señor de los caracoles, y otra que es Nanahuatzin. Y no hay quien pueble la tierra, no hay luz en la tierra, entonces se reúnen los dioses y dicen que alguien se tiene que sacrificar para que haya sol. Entonces sacrifican estos 2 dioses, pero el que se quería arrojar inicialmente, que fue Tecusisteca, que era el dios rico, le dio miedo. Lo intenta 4 veces y no se atreve a lanzarse al hoguera. Le dicen a Nanahuatzin, es tu turno, y se avienta. Y él, el dios pobre, digamos, Nanahuatzin, el buboso, se transforma en sol, y Tecusisteca se transforma en luna, bajo otras cuestiones. Algunos dicen que con la ceniza que quedó del fogón se la arrojan al que se lanzó después, porque salieron 2 soles igual de brillantes y no se movían. Entonces dijeron, no pueden existir 2 soles. Con la ceniza que quedó ahí en el fogón, se la arrojan al que se arrojó en segunda instancia, que fue el señor de los caracoles, para opacarlo y fuera así la luz. Y la otra versión dice que Quetzalcóatl coge un conejo, se lo lanza al rostro, y que a eso se debe que podamos apreciar en la actualidad todavía el conejo en la luna. Y después de esto, inmediatamente entran a la hoguera, entra el águila y entra el jaguar. En el caso del águila, se chamuscan un poquito las plumas, por eso dicen que las plumas de la cola están ennegrecidas porque no entró completamente al fogón. Y en el caso del jaguar, sí se chamuscó más, y esto haciendo referencia a la forma dual, que es el día, el águila, y que es aérea, y en el caso del jaguar, que es nocturno y es terrestre. Ahí tenemos 2 aspectos importantes. A raíz de esto, en el caso de Tenochtitlan se crearon 2 grupos guerreros que no fueron los únicos, pero sí los más importantes, que son los guerreros jaguar y los guerreros águila. Y cuando alguien tenía algún mérito en campaña, que no era nada sencillo cautivar 4 prisioneros, por ejemplo, pues sí le hacían algunos cambios con respecto a su vestimenta, podían portar cosas de jaguar, cosas de águila que ninguna persona podía hacer, incluso los podían pues maltratar y desvolcar porque no era permitido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿María Elena? ¿No? A ver, Carlos. Quería ver si pudiera profundizar un poquito más en el concepto del nahualismo en referencia a que hay una discusión si lo que llevan a cabo los chamanes, es decir, de alguna manera los chamanes cuando se asocian al jaguar es parte del nahualismo o era parte de una celebración de lo que implicaba el jaguar. ¿Sí? Y la otra cuestión es por qué el jaguar como tal no alcanzó el grado de ser una deidad dentro de la cultura precolombiana. Si es una deidad. Es una deidad, pero siempre está asociado, es decir, no por sí mismo. Sí, de acuerdo. Pues yo
La verdad no sé, pero yo puedo suponer que eso se debió a que siendo el jaguar un organismo posterior a la creación de los dioses primarios, que en este caso era el Tezcatlipoca Negro, no podía estar en primer lugar que el Tezcatlipoca Negro, sino como siendo hijo de él, o sea, no podía ser al revés. Eso es lo que yo supongo, pero no que yo sepa, no hay nada escrito acerca de eso. Y del primer cuestionamiento que tú me haces, yo creía que el nahualismo no existía. Yo tuve oportunidad de conocer gente de Santana Tlacotenco, una señora que ya falleció. Ella me habló de algunas cosas que ocurrían todavía en Tlacotenco. Entonces, para mí son aspectos netamente de nahualismo, porque otra cosa sería el tonalismo, y no sé si por ahí es la confusión. Entonces, en este caso sería una copenetración con el mismo animal. Ahora, biológicamente entendemos que eso no puede ser. Y yo antes decía que eso no puede ser, entendiendo la cuestión biológica. Pero ahora digo, no sé. Sí, se tiene sus cosas, así ocurren cosas raras y uno, pero ¿cómo? Lo científico, a ver, yo quiero método científico, pues no funciona ahí, no es otra la situación. Bueno, un poco si me puedes hablar de qué aspectos fueron los que esta novia siguen ocurriendo. No sé. La señora, o sea, no platicaste con ella. O sea. Bueno, ella me dijo que se llamaba, creo que ya falleció, Gabriela García, y es una señora que cuando yo la conocí tenía como 75 años. Entonces ella dijo que estaban ahí en su pueblo y que llegó un conocido de ella, porque él era pastor, entonces llevaba unos borregos y en el camino se encontró un guajolote. Entonces ese guajolote lo metió entre los borregos y los fue arreando hasta que llega a su casa y es su esposa. Y ya llegaste ya, dice, ¿qué traes ahí? Dice, traigo un guajolote. Dice, ¿dónde lo compraste? ¿O quién te lo dio? Dice, no, me lo encontré en el camino. Dice, ve a dejarlo. Dice, no, no es un molito. Dice, no, ve a dejarlo. Y el señor no quiere. Dice, abre. Y guardan los animales y al guajolote lo pusieron en una troje, pero era una habitación adaptada donde guardaban semillas. Y ahí cerraron la puerta y ahí se quedó el guajolote. Y al día siguiente le dice el esposo, hace mole, dice, no, dice, voy a dejar el guajolote. Dice, no, hace un molito. Dice, no, voy a dejarlo porque nos va a crear un problema. Y cuando va el señor a sacar el guajolote, que estaba bajo llave, estaba un muñequecillo desnudo. Hay cosas así impresionantes que ahora yo digo solamente quién sabe. Y hay muchas, pero muchas referencias. ¿Algo más? ¿Nada más? Creo que Amaranto, ¿no? No, ya no. Pues gracias, Víctor. Agradecemos a Víctor y los esperamos el jueves para la última sesión de conferencia. Gracias. Nada más una, si quieres. Hay dos cosas, o estuvo muy bien o estuvo muy mal. Está muy bien. Sí, ¿verdad? Tiene que ver mucho la diosa de las inmundicias con los partos. Claro. ¿Sí? Y los Tepozochitl, bueno, siempre los considerados los botánicos como el dios joven de las flores, el dios de las flores. Pero no recuerdo qué dijiste, pero me interesaría conocer exactamente la relación que tiene con el ocelote para poderlo explicar. Sí, bueno, es que el ocelote, Edith, es el señor de la noche. Realmente todas las deidades prehispánicas están asociadas entre sí, no están separadas, tienen que ver algo. Y en este caso, la Tlazolteotl, que es la diosa de las inmundicias, también es la diosa luna. Y ella tiene 4 hermanas, son las 4 fases. Como ella es nocturna y el jaguar es nocturno, esa es la relación. Entonces siempre tienen que ver.
Entonces también Tlazolteotl O es sea, la... una diosa puede tener varias Claro. significaciones, Sí. no nada más una. Sí, es más o menos lo que ocurre es más o menos lo que ocurre en la actualidad con la Virgen María. O sea, la Virgen de Guadalupe, la Aparecida de Brasil, es la misma María, pero bajo otras circunstancias. Y yo siempre les digo a los alumnos que es como lo que ocurre en este caso contigo. Aquí vienes como una persona a presenciar la ponencia, pero tú si estás en el herbario ya te conocen de otra forma. Si estás en tu casa no eres ni la del herbario ni la que estuvo aquí, sino eres la hija. Y si estás con el esposo, pues tendrás otra función, pero es la misma en mí. Pues más o menos así ocurre con las deidades prehispánicas. ¿Y Xochipilli? Xochipilli, pues es el señor, entre otras cosas, es el señor del amor, y por ahí también puede hacer la relación con el parto. Es el señor de la música, es el señor de la lujuria también, y de los juegos, de todos los juegos. Y él mismo es huehuecoyo, que quiere decir coyote viejo, y él es uno mismo. Para que se pudiera entender de manera general ahorita, podría yo decir que el dios generador es Ometeo, y todo sale de él y todo regresa. Entonces van haciendo como cadenas. Él da origen a Tonacatecutli y Tonacacigua, que es una pareja dual, y ellos dan origen a otras dos divinidades que a su vez tienen 4 hijos, y esos 4 hijos son los 4 Tezcatlipocas, y a partir de eso se crea el tiempo y el espacio, los 4 rumbos del universo, y de ellos se generan todos los demás. Se puede hablar, por ejemplo, de dioses mayores, de dioses menores. Hay una ponencia que me parece interesante que se llama Teogonía Náhuatl. Quizá valdría la pena verla, y ya no tendría que ver mucho con cuestiones ni de zoología ni de botánica. Estefanía. Así es que ¿Cómo te llamas, perdón? Estefanía. ¿Y qué, a qué te dedicas? Estudio biología en el taller. Ah, bien, sí. No, no, no. Decías que el tiempo, o sea, lo que se estudia, o sea, se termina el ciclo de 52 años, ¿no? Y más o menos se puede comparar así al tiempo que estamos viviendo, o sea, ¿cuántos años sería? Sí. Mira, ellos tienen un calendario que se llama Shu'ama, que quiere decir el libro de los años. Y estos eran, cada uno de esos años estaba constituido por 18 veintenas. Entonces, no había meses de 30, ni de 31, ni 28, nada de eso. Todos eran de 20 días. Y tú multiplicas 18 por 20, ¿cuánto obtenemos? 360, ¿de acuerdo? Y se le agregaban 5 días más que en Náhuatl se llaman el Montemi, que eran los días que completaban. Entonces es idéntico. De hecho, comparado con la reforma que hicieron en la iglesia en el siglo XIX, el calendario antiguo mexicano, maya, es más exacto que el siglo XIX. No lo puedes comparar con el moderno, porque el moderno es más exacto, pero el prehispánico está súper bien. Entonces es casi equivalente. Aunque no había enero, febrero, ni había lunes, martes, miércoles, era equivalente. Podemos hablar también de la numeración. Aunque la numeración era bidecimal, puedes decir la cifra que tú quieras. En náhuatl, en maya, en ese. Entonces sí es equivalente. Eso corresponde. ¿Alguna otra pregunta? Yo, compañero. Estamos en nave olímpico del año, digo, la era. Puede decir que eran 5 soles en la canción de naves 4. Ajá. Porque antes hubo 4 edades, y todas las edades antiguas se van a llamar Nahu, porque hacen referencia a los 4 rumbos, pero todas van a ser Nahu. Entonces está, por ejemplo, Nahu Acero, que sería 4 jaguar, y así todas las demás. Entonces, esta quinta edad que supuestamente estamos viviendo también es Nahui, aunque le corresponda por orden quinto. Pues es el quinto sol, pero como era, es Nahui hoy. Y por ahí andan unos grupos diciendo que viene el sexto sol, y le pusieron a esa edad que ellos están inventando, porque no hay una base para decir que existe un sexto sol. Cuando llegaron los españoles, esto se acabó. Y le pusieron Nahui Cuautli para decir 4 águilas, porque todos tienen que tener 4.
Y en este caso sería el sexto sol y la era o la edad es 4. Entonces nada más por llamarle de alguna manera. ¿Sí? Tengo dos cuestiones. Una es, ¿podría hablar un poco más acerca de la relación entre la figura del águila y del jaguar, por un lado, y por otro, ¿nos podría hablar un poco acerca de la relación que existe entre los actuales lacandones con el jaguar? Bueno, pues la primera sí, porque yo básicamente mi área es la zona del altiplano. En el caso de los lacandones, pues no sabría a ciencia cierta. Esto más bien para dar un panorama general, pero respondiendo a al primer cuestionamiento, dicen que los dioses se reúnen en Teotihuacán y hay dos deidades importantes. Una que es Texistecas, que es el señor de los caracoles, y otra que es Nanahuatzin. Y no hay quien pueble la tierra, no hay luz en la tierra. Entonces se reúnen los dioses y dicen que alguien se tiene que sacrificar para que haya sol. Entonces sacrifican estos dos dioses, pero el que se quería arrojar inicialmente, que fue el Tecosisteca, que era el dios rico, le dio miedo. Lo intenta 4 veces y no se atreve a lanzarse al hoguera. Le dicen a Nanahuatzin, es tu turno, y se avienta. Y él, el dios pobre, digamos, Nanahuatzin, el nuboso, se transforma en sol, y Tecosisteca se transforma en luna, bajo otras cuestiones. Algunos dicen que con la ceniza que quedó del fogón se la arrojan al que se lanzó después, porque salieron 2 soles igual de brillantes y no se movían. Entonces dijeron, no pueden existir 2 soles. Con la ceniza que quedó ahí en el fogón, se la arrojan al que se arrojó en segunda instancia, que fue el señor de los caracoles, para opacarlo y fuera así la luz. Y la otra versión dice que Quetzalcóatl coge un conejo, se lo lanza al rostro, y que a eso se debe que podamos apreciar en la actualidad todavía el conejo de la luna. Y después de esto, inmediatamente entran a la hoguera, entra el águila y entra el jaguar. En el caso del águila, se chamusca muy poquito las plumas, por eso dicen que las plumas de la cola están ennegrecidas porque no entran completamente al fogón. Y en el caso del jaguar, sí se chamuscó más, y está haciendo referencia a la forma dual que es el día, el águila, y que es aérea, y en el caso del jaguar, que es nocturno y es terrestre. Ahí tenemos 2 aspectos importantes. A raíz de esto, en el caso de Tenochtitlan, se crearon 2 grupos guerreros que no fueron los únicos, pero sí los más importantes, que son los guerreros jaguar y los guerreros águila. Y cuando alguien tenía algún mérito en campaña, que no era nada sencillo cautivar 4 prisioneros, por ejemplo, pues sí le hacían algunos cambios con respecto a su vestimenta, podían portar cosas de jaguar, cosas de águila, que ninguna persona podía hacer, incluso los podían pues maltratar y desvolcar porque no era permitido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿María Elena? ¿No? A ver, Carlos. Quería poder profundizar un poquito más en el concepto del nahualismo en referencia a que hay una discusión si lo que llevan a cabo los chamanes, es decir, de alguna manera los chamanes cuando se asocian al jaguar es parte del nahualismo o era parte de una celebración de lo que implicaba el jaguar. ¿Sí? Y la otra cuestión es por qué el jaguar como tal no alcanzó el grado de ser una deidad dentro de la cultura. Si es una deidad. Es una deidad, pero siempre está asociado, es decir, no por sí mismo. Sí, de acuerdo. Pues yo, la verdad no sé, pero yo puedo suponer que eso se debió a que siendo el jaguar un organismo posterior a la creación de los dioses primarios, que en este caso era el Tezcatlipoca Negro, no podía estar en primer lugar que el Tezcatlipoca Negro, sino como siendo hijo de él, o sea, no podía estar al revés. Eso es lo que yo supongo, pero no que yo sepa, no hay nada escrito acerca de eso. Y del primer cuestionamiento que tú me haces, yo creía que el nahualismo no existía. Yo tuve oportunidad de conocer gente de Santana Tlacotenco, una señora que ya falleció. Ella me habló de algunas cosas que ocurrían todavía en Tlacotenco.
Entonces, para mí son aspectos netamente de nahualismo, porque otra cosa sería el tonalismo, y no sé si por ahí es la confusión. Entonces, en este caso sería una compenetración con el mismo animal. Ahora, biológicamente entendemos que eso no puede ser. Y yo antes decía, eso no puede ser, entendiendo la cuestión biológica. Pero ahora digo, no sé. Sí, se tiene sus cosas, así ocurren cosas raras, pero ¿cómo? Lo científico, a ver, yo quiero método científico, pues no funciona ahí, no es otra la situación. Bueno, un poco si puedes hablar de qué aspectos fueron los que esta todavía siguen ocurriendo. No sé. La señora, o sea, no platicaste con ella. O sea, Bueno, ella me dijo que se llamaba, creo que ya falleció, Gabriela García, y es una señora que cuando yo la conocí tenía como 75 años. Entonces ella dijo que estaban ahí en su pueblo y que llegó un conocido de ella, porque él era pastor, entonces llevaba unos borregos y en el camino se encontró un guajolote. Entonces ese guajolote lo metió entre los borregos y los fue arreando hasta que llegó a su casa y es su esposa. Ya llegaste ya, dice, ¿qué traes ahí? Dice, traigo un guajolote. Dice, ¿dónde lo compraste o quién te lo dio? Dice, no, me lo encontré en el camino. Dice, ve a dejarlo. Dice, no, dice, mañana es un molito. Dice, no, ve a dejarlo. Y dice, no quiere. Dice, abre. Y guardan los animales y al guajolote lo pusieron en una troje, pero era una habitación adaptada donde guardaban semillas. Y ahí cerraron la puerta y ahí se quedó el guajolote. Y al día siguiente le dice el esposo, hace mole, dice, no, dice, ve a dejar el guajolote. Dice, no, hace un molito. Dice, no, ve a dejarlo porque nos va a crear un problema. Y cuando va el señor a sacar el guajolote, que estaba bajo llave, estaba un viejecillo desnudo. Hay cosas así impresionantes que ahora yo digo solamente y hay muchas, pero muchas referencias. ¿Algo más? ¿Nada más? Creo que Amaral, ¿no? Muy bien. Pues gracias, Víctor. Agradecemos a Víctor y los esperamos el jueves para la última sesión de conferencia. Gracias.